Amigos de Diario El Heraldo, qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en nuestro set de entrevistas. El día de hoy tenemos la visita del economista Diego Proaño. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muchas gracias. Aquí, como siempre, para dialogar de asuntos sumamente importantes a nivel local, nacional e internacional. Vamos a hablar un poco del contexto actual, de la situación que vive el país, un poco compleja debido a este paro 2025. ¿Cómo ve usted el panorama económico actualmente? A ver, hablando en términos quizás macroeconómicos, yo soy de las personas que defiendo la medida o las medidas que se han venido tomando últimamente, y específicamente el tema del subsidio, de la eliminación del subsidio al diésel. Era un asunto tan necesario, hablando del presupuesto estatal, 1.194 millones, y ojalá que eso se pueda redireccionar en otros sectores de quintiles más necesitados, quizás del quintil 1 y 2, de que están las personas de pobreza y extrema pobreza, porque era un subsidio sumamente distorsionado. ¿Qué representa la disminución del diésel que para el Ecuador representaría 100 millones de dólares de ahorro para el Estado? A ver, representa mucho. Primero, buscar reducir la brecha del déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal de 5.500 millones de dólares. Entonces, quitar 1.100 millones de dólares del presupuesto ya es un cierto alivio, va a bajar ese déficit. Ese es el primer impacto que tiene. El segundo es redistribuir los recursos, es decir, hay personas que están necesitando más, quizás las personas de tercera edad, quizás los transportistas, quizás la gente de la clase que se mueve a través de los medios de transporte público, tal vez las personas, los adultos mayores. Y allá se está redireccionando estos fondos que no se van a utilizar de aquí en adelante en el tema del subsidio al gas, al diésel. Ese es el segundo aspecto. Y un tercer aspecto, incluso tenemos que a nivel mundial nos están viendo como un país que sí, efectivamente esa medida había que tomarla, y va a ser hasta un respaldo futuro para que inversionistas se animen y vengan acá en Ecuador a hacer inversión, porque las medidas está tomándolas adecuadamente el gobierno nacional. Mencionaba que son más de 5 millones de déficit. 5.000 millones. 5.000 millones. Así es. ¿Cómo hacer para cubrir el resto que quedaría pendiente? A ver, tres factores que ya lo ha tomado el gobierno de Daniel Noboa, no solo desde su gestión, sino de la anterior. A ver, ¿de dónde ingresan los recursos al presupuesto estatal? El rubro más fuerte, impuestos. Y dentro de los impuestos, el IVA, casi 8.000 millones de los 16.000 que se recauda de impuestos. Entonces, ¿cuál fue la primera medida que tomó Daniel Noboa? Subir 3 puntos al IVA para recaudar un poco más del impuesto que le da más recursos. Primera situación. Segunda situación, hay 10.000 millones de dólares de gasto público en pago de sueldos y salarios a casi medio millón de funcionarios públicos. ¿Qué hizo entonces? Reducir los ministerios, fusionarlos y como 5.000 personas separarles del sector público. Ese es el segundo, para bajar los 10.000 millones del rol del nómina del sector público. Y lo tercero, se va como 7.000 millones en todo tipo de bonos y subsidios, de ellos 1.194 en el del diésel, que era el más fuerte, le quita ese subsidio y reducción. Entonces creo que esas tres medidas que la tomó macroeconómicamente fueron muy adecuadas. Ahora, claro, hay que ver, porque la gente está esperando afuera en la calle, de la microeconomía, el señor de la tienda, de la zapatería, él está esperando que eso sea un beneficio, pero eso toma tiempo. Perfecto. ¿Cree usted que es justo las protestas y cierres de vías que ocasionan pérdidas económicas para el pueblo? No es justo. O sea, la protesta social es justa, eso sí es justa, pero la forma como lo están haciendo, porque a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Ellos mismos, quienes están realizando la protesta, no están trabajando, no están ganando. No permite trabajar a los emprendedores, a los empresarios, a las personas que se movilizan a sus trabajos públicos y privados. Están perdiendo y están haciendo perder a gente. Están destruyendo patrimonio, están destruyendo activos, están causando lucro cesante en quienes debían mandar productos y no pudieron llegar. Las fábricas que debían recibir materia prima, insumo, y no llegó a tiempo. Los locales comerciales que tuvieron que cerrar porque ya estaba la manifestación. Todos ellos van a perder. Y al final, eso pregunto, ¿en qué va a ayudar a solucionar el tema de dejar el subsidio al diésel? Absolutamente en nada. Perfecto. En los paros 2019 y 2022 se calcula que la pérdida para el país diariamente fue de aproximadamente 74 millones de dólares por paro aproximadamente. ¿Esto cómo repercute o cómo afecta a la economía? Afecta totalmente, y sobre todo porque había dos factores que ya se estaban visibilizando positivos en la economía del Ecuador. El primer factor, el riesgo país venía reduciéndose ostensiblemente. Desde 1.800 puntos que estuvo en febrero,
hasta 770 más o menos que está fluctuando, y otra vez empezó a subir por el tema de la incertidumbre de los paros y las manifestaciones. Ese es el primer efecto que tuvo. Luego las ventas, acaba de dar el servicio de rentas internas, que ha habido un incremento del 10% de las ventas respecto al año anterior. Creo que esos dos factores son importantes, pero si a eso nosotros mismos nos estamos bloqueando, no estamos permitiendo trabajar, estamos poniéndole más inseguridad a la inseguridad ciudadana que vivimos del día a día. Entonces, el gerente del Banco Central, el economista Bellán, hace 2 semanas anunció el cambio de la tasa de crecimiento de la economía. A inicios del año se pretendía que iba a crecer la economía del Ecuador 1.8%. En mayo nos dijo el economista Bellán que sería el 2.8%, y hace 2 semanas nos dio la gran noticia que será el 3.8%. Pero no sé, habrá que recalcular con todas estas situaciones que han pasado desde el 19 de septiembre, cuando se anunció la eliminación del subsidio al diésel. Tungurahua está siendo un ejemplo al realizar sus marchas pacíficas, pero no parar la economía por medio de cierre de vías. Es que yo creería que la protesta social no es cerrar vías, no es no permitir trabajar, o no es causar daño a los bienes públicos o privados. Hacer la protesta social es exigir, sentarse, dialogar y sobre todo presentar propuestas, porque no solo nos podemos pasar quejando. A ver, yo no estoy de acuerdo, pero creería que estas propuestas podríamos debatir. Yo creo que eso es lo que nos está faltando en el Ecuador. Ya veo que recién está la academia, la iglesia, los gremios están un poco ya pensando también en ser mediadores y sentarnos a dialogar. El subsidio de diésel como que beneficiaba a ciertos grupos delictivos como narcotraficantes, como el sector minero. Para ellos, ¿qué pérdidas en cifras repercutiría esta decisión que ha tomado el gobierno? A ver, entre los quienes utilizaban diésel subsidiado en el sector de la minería ilegal, entre los quienes era materia prima para elaborar sustancias sujetas a fiscalización, y entre los que traficaban en las fronteras Colombia y Perú, entre todos ellos llega aproximadamente a 450 millones de dólares del subsidio total que se estaba perdiendo por ese ítem. Y aparte de eso, también recordemos que el 14% del parque automotor, que es a diésel, gran parte de ellos son vehículos de alta gama, de alto cilindraje, que también consumían ese subsidio y que por su nivel de ingresos no era necesario que lo subsidio. Entonces, más de la mitad del subsidio se iba en todos esos rubros. Claro, y es importante también conocer cómo beneficia el hecho de tomar esta medida, ya que se ha visto una disminución en el consumo de diésel, especialmente en aquellas provincias que están colindantes con las fronteras del Ecuador. Y esta información más bien contrasta a lo que se ha venido diciendo. Se estaba escapando el diésel en actividades ilícitas, se estaba escapando el diésel en contrabando, en la minería ilegal, y se está confirmando aquella situación. Yo aspiro que estos primeros resultados se vean ojalá en unos 2-3 meses, cuando la gente que está recibiendo los bonos, las ayudas, esas 18 formas de ayudar que ha puesto en consideración el gobierno, ya vaya viendo las personas el beneficio y vaya permitiendo que la economía del Ecuador ya empiece a funcionar. Ha sido muy interesante conocer más sobre la economía del país y toda la coyuntura que se está viviendo actualmente en el Ecuador. Un mensaje final para quienes tal vez todavía no llegan a concientizar el hecho del beneficio que representa la eliminación de estos subsidios. Bueno, realmente a quienes todavía no logran concientizar o catalogar lo que significa la eliminación de un subsidio distorsionado, un subsidio regresivo, porque ese subsidio beneficiaba a los que más tienen, no a los que menos tienen, y un subsidio o un bono tiene que ser totalmente contrario, tiene que beneficiarse el que más necesita. Esperemos, yo más bien les invito a darle tiempo al gobierno, a esperar los resultados. Recuerden que recién estamos 2 semanas y esto toma tiempo para ver los beneficios de haber redistribuido ese recurso en la economía nacional y como siempre apoyando, porque si le va bien al gobierno, de hecho nos va bien a todos los ecuatorianos. Ha sido un gusto estar con ustedes y continuaremos próximamente con nuevas entrevistas.